Muy buenas tardes a todos. Sin duda, dentro de las políticas públicas, el manejo adecuado de la política monetaria desempeña un papel de gran trascendencia para mejorar el bienestar social y económico de la población. En este sentido, en esta sesión de una pequeña dosis de economía, realizo un breve análisis sobre la política monetaria que está implementando el Banco de México al inicio del nuevo gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual constantemente ha reiterado que respetará las decisiones que tome la Junta de Gobierno de la también denominada Banca Central. Los temas que analizo en la presente disertación son los siguientes. 1. Instrumentación de la política monetaria. 2. Junta de Gobierno de la Banca Central. 3. Programa Monetario 2019. 4. Evaluación de la política monetaria mexicana. Y 5. A manera de recomendaciones. Los principales componentes de la política monetaria se muestran en la presente lámina. Al centro tenemos la política monetaria, la cual se define como el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Desde hace 25 años, el 1 de abril de 1994, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México y se estableció el mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. De esta forma, el Banco de México tiene como mandato constitucional el control de la inflación. Para alcanzar el control de la inflación que requiere dicho mandato, el Instituto Central debe definir un objetivo operacional que guíe la instrumentación de su política monetaria. A partir del 21 de enero del 2008, el Banco de México adoptó como objetivo operacional la tasa de interés interbancaria a un día, que también se le conoce como tasa de fondeo bancario, en sustitución del saldo sobre las cuentas corrientes que la banca mantiene en el propio banco. Aquel objetivo conocido como el corto. Después de que el Banco de México adoptara formalmente en el 2001 un régimen de objetivos de inflación como marco para conducir la política monetaria y alcanzar sus metas de inflación, la Junta de Gobierno de este instituto estableció que a partir del año 2003, la meta permanente de inflación sería una variación anual del índice nacional de precios al consumidor de 3%. Asimismo, se definió un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor de la meta referida. Esto último, considerando que existe una amplia gama de factores que están fuera de control de la autoridad monetaria,
que en el corto plazo pueden incidir sobre la evolución de la inflación. Así, el intervalo referido reconoce que la inflación puede presentar volatilidad como resultado de fluctuaciones en precios relativos, cuyo efecto sobre la inflación suele ser transitorio. ¿Cuáles son los efectos de la política monetaria en la economía? Aquí se muestra en esta lámina el mecanismo de transmisión de la política monetaria. En el diagrama se observa que un primer canal de transmisión de la política monetaria mexicana corresponde al impacto directo de mayores tasas de interés, en particular de las reales, sobre el gasto agregado de la economía. Diversos rubros de gasto agregado dependen de las tasas de interés reales esperadas. En la medida en que los cambios en las tasas de interés nominales inducidos por las acciones de política monetaria se reflejen en cambio en las reales, el gasto se vería afectado. De esta forma, un aumento en la tasa de interés real afecta las decisiones de ahorro e inversión de los hogares y de las empresas. Los hogares tendrían mayores incentivos para posponer sus gastos de consumo. En tanto, las empresas enfrentarían un mayor costo de capital para financiar sus actividades y proyectos de inversión. Por otra parte, la política monetaria también afecta el acceso al crédito de los agentes económicos, es decir, puede contribuir a contraer o expandir el ritmo de crecimiento del crédito en la economía. Al modificar la política monetaria, el Banco de México puede incidir en la disponibilidad y en los términos sobre los que se contratan los créditos. Ello amplifica los efectos previamente mencionados de la política monetaria sobre la economía. Otro canal dentro del mecanismo de transmisión de la política monetaria en México es el precio de los activos. Cambios en las tasas de interés pueden incidir sobre la evolución del gasto agregado y, en última instancia, sobre la inflación, mediante su impacto a través del precio de activos, como son los valores de deuda, tanto públicos como privados, las acciones y los bienes raíces. En general, cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los activos financieros y reales disminuyen. Ello se debe a que el valor presente de sus rendimientos futuros esperados, que corresponde al valor de dichos activos, es menor mientras mayores sean las tasas de interés, ya que los rendimientos futuros de estos activos se descontarían usando una tasa de interés más elevada. Los menores precios de los activos tienden a moderar el gasto de los agentes económicos, debido primordialmente a un efecto riqueza, lo que tiende a atenuar las presiones sobre la inflación. También, a través de la política monetaria que afecta a la tasa de interés y por ende se ejerce cierta influencia sobre el tipo de cambio, sobre todo en aquellas economías que mantienen vínculos comerciales elevados con el resto del mundo. En un régimen de flotación del tipo de cambio, una política monetaria restrictiva presiona al alza las tasas de interés, generando una entrada de capitales financieros internacionales, propiciando una apreciación del tipo de cambio, lo cual tiene un impacto sobre las decisiones de gasto entre bienes producidos internamente y en el exterior, afectando así la demanda agregada y los precios.
los ajustes del tipo de cambio pueden tener un impacto directo sobre la inflación, sin que necesariamente tenga que afectarse en una primera instancia a la demanda agregada. Por ejemplo, cuando las empresas tienen deuda denominada en moneda extranjera o cuando su producción requiere de insumos importados. En tal situación, parte del mayor costo de la divisa extranjera es trasladado por las empresas al precio de venta de su producto. Por último, la instrumentación de la política monetaria también ejerce una influencia sobre la economía mediante su efecto sobre las expectativas de inflación. A través de los anuncios realizados por el Banco de México, este envía señales a los agentes económicos acerca de la postura de la política monetaria. Por ejemplo, en un contexto de presiones inflacionarias, una restricción monetaria puede interpretarse como una acción que refuerza el compromiso de las autoridades monetarias con el objetivo de una inflación baja y estable, por lo que puede contribuir a moderar las expectativas de inflación. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional prevé que para garantizar una mayor efectividad del ejercicio autónomo de sus funciones, la conducción del Banco de México estará a cargo de personas que serán designadas por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o cuando ésta se encuentre en receso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. También la ley del Banco de México señala que su junta de gobierno se integrará por 5 miembros designados de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior. Entre dichos miembros, el Ejecutivo Federal nombra al gobernador de Banco de México, quien preside la Junta de Gobierno, y también propone a algunos integrantes que forman parte de los subgobernadores. Los subgobernadores propuestos por el gobierno de la denominada Cuarta Transformación son el doctor Gerardo Esquivel Hernández, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, del Colegio de México y de la Universidad de Harvard. Y también del doctor Jonathan Heath, el cual es egresado de la Universidad de Anáhuac y que realizó estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania. Se preguntarán qué hacen esas dos figuras de un halcón y dos palomas en esta diapositiva. Bueno, dentro de los hacedores de política o de los policymakers de los bancos centrales, existen básicamente dos corrientes monetarias. La primera, la escuela ortodoxa o monetarista, comandada principalmente por los economistas egresados de la escuela de Chicago, los famosos Chicago Boys. Estos economistas luchan decididamente por mantener a raya a la inflación, ya que la consideran como el mal de todos los males que puede sufrir una economía. A estos economistas se les llama en la jerga económica como halcones, por su actitud retadora ante cualquier nubarrón inflacionario y la agresiva lucha en contra del crecimiento de precios. La otra escuela vigente es la de los heterodoxos, ya sean keynesianos o post-keynesianos, quienes también combaten a la inflación,
pero no la consideran tan perniciosa si se ubica en niveles tolerables y a cambio se entrega un mayor crecimiento económico. A estos economistas se les conoce como palomas por su actitud más pasiva ante el crecimiento de precios, sin que sea una pasividad externa. También combaten la inflación, pero no se sienten incómodos con niveles más o menos tolerables que ellos mismos fijan. Para el caso de México, por ejemplo, la postura del doctor Gerardo Esquivel en torno a la inflación es claramente la de un economista paloma, ya que para él, si bien la inflación no debe subir en extremo, tampoco debe ser considerada como una obsesión que llegue a sacrificar el crecimiento de la economía. En este sentido, en la minuta 66 de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 28 de marzo pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México acordó que la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme para lograr convergencia de la inflación a la meta institucional, pese a que el balance de riesgos para el crecimiento económico sigue sesgado a la baja. En esta reunión, toda la Junta de Gobierno votó a favor de mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 8.25%. Sin embargo, si bien la decisión de mantener por segunda vez consecutiva la tasa de interés referencial a 8.25% fue unánime, el subgobernador Gerardo Esquivel señaló en la minuta que no coincidió con el tono restrictivo del comunicado de decisión, ni con la conclusión sobre el balance de riesgos para la inflación. Por lo que el doctor Esquivel votó en contra del comunicado y su voto se clasificó como disidente. Finalmente, como se observa en la diapositiva, en los próximos años, varias plazas del Banco de México se desocuparán, incluyendo la del gobernador Alejandro Díaz de León, quien terminará su mandato en el 2021. Y es evidente que el presidente López Obrador no lo ratificará. Y podría haber un cambio significativo en la instrumentación de la política monetaria de nuestro país. Más a favor del crecimiento y del empleo, sin olvidarse del control de la inflación. Por lo que el día de hoy me atrevo a vaticinar que el próximo gobernador del Banco de México, sin duda, será el doctor Gerardo Esquivel. En relación al programa monetario del 2019, y de acuerdo al entorno actual que presenta importantes riesgos de mediano y largo plazos que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y la formación de precios en la economía, ¿sí? Es particularmente importante que además de seguir una política monetaria prudente y firme, se impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor productividad y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.
La Junta de Gobierno del Banco de México se reunió en 8 ocasiones durante 2018, incrementando su tasa de referencia en 4 de ellas, en respuesta a las presiones inflacionarias, el panorama económico en el mediano plazo y a los ajustes en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este sentido, en la gráfica observamos que el nivel de tasa de referencia se encuentra en 8.25, lo cual implica un aumento de 100 puntos base al cierre de 2017. Recuerden que 100 puntos base equivalen al 1%. En relación a la evaluación de la política monetaria, en la presente lámina observamos que recientemente la tasa de fondeo se ha incrementado sustancialmente y con dicha medida de política monetaria se ha logrado disminuir la inflación, ¿no? La gráfica nos muestra, la gráfica del lado izquierdo, de mi izquierda, nos muestra la tasa objetivo y las tasas de fondeo. Entonces, se observa claramente cómo a partir del 2016 la tasa objetivo y la tasa de fondeo se ha venido incrementando. Eso ha generado, ¿sí?, una disminución importante en el índice nacional de precios al consumidor. Ahora bien, si comparamos eh, la, el comportamiento de la inflación contra el Producto Interno Bruto, observamos que a pesar de que se ha logrado domar el dragón de la inflación, no se ha conseguido un crecimiento económico sostenible en México, ¿sí? O sea, que el control de la inflación no ha tenido un efecto positivo en el Producto Interno Bruto en nuestro país. Además, para documentar nuestro optimismo, aquí les presento unas cifras que han trabajado en la Facultad de Economía, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, ¿no? En este cuadro observamos el comportamiento que ha tenido el salario mínimo nominal desde diciembre de 1987 a octubre del 2016, ¿no? Por ejemplo, en 1987 el salario mínimo era de 6.47. En 2016 el salario mínimo era 73.04. Asimismo, se presenta la tasa de crecimiento anual. Por ejemplo, entre el 87 y el 2006 hubo un incremento oficial de 652.24 del salario mínimo y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si nosotros comparamos estas cifras del salario mínimo con el precio de la canasta alimenticia recomendable, que está en pesos? Por ejemplo, en 1987 para adquirir esta canasta necesitábamos únicamente el 3.95% de nuestro salario. Ahora, en el 2016, esta canasta subió hasta 218.06%. O sea, que mientras los salarios tuvieron un incremento acumulado diario de 1,028, el precio de la canasta básica subió hasta 5,420%. Asimismo, también podemos hacer el análisis del porcentaje de la canasta alimenticia recomendable que se puede adquirir con un salario mínimo. Por ejemplo, en 1987 podríamos adquirir con un salario 163.80% de la canasta. En el 2016, únicamente con el salario mínimo, se podría adquirir el 33.50% de
la canasta alimenticia recomendable. Por último, también podemos hacer un análisis del poder adquisitivo acumulado entre el 1987 y el 2016. Entonces, claramente vemos que este poder adquisitivo ha sido negativo, ¿sí? Representa un decremento del 79.5%. Además, en el 87 necesitábamos de 4 horas 53 minutos de trabajo que era necesario para comprar la canasta alimenticia recomendable. Sin embargo, en el 2016, este tiempo de trabajo necesario para comprar la canasta básica subió hasta 23 horas 53 minutos. Entonces, aquí observamos que a pesar de que el Banco de México pregona que se han logrado estabilizar los precios, si comparamos este análisis, pues nos damos cuenta de cómo se ha perdido el poder adquisitivo del salario mínimo nominal en nuestro país. A manera de recomendaciones, es sumamente recomendable que se modifiquen los objetivos encargados a las autoridades monetarias en el sentido de que puedan cumplir con un mandato dual y promuevan al menos los dos objetivos básicos en una economía: la estabilidad de precios y el aumento de la producción, como es el caso de la Reserva Federal, Fed, el Banco Central de los Estados Unidos. Asimismo, si se quieren disminuir las presiones inflacionarias, se recomienda legislar para reducir el margen financiero entre las tasas activas y pasivas de los bancos comerciales, aunado a que cobran excesivas comisiones y tarifas, por lo que obtienen altas utilidades sin incurrir en riesgo financiero alguno. Finalmente, pretender pregonar un supuesto éxito de la política monetaria que ha domado a la fiera de la inflación es una irresponsabilidad de los economistas ortodoxos adscritos a la banca central, cuando es sabido que un porcentaje importante de los integrantes de la sociedad mexicana están sin empleo, cuando el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido, y más aún, cuando en la nación los niveles de pobreza extrema y de migración han incrementado de manera alarmante. Por todo lo anterior, como afirma el gran economista heterodoxo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Ha Yo Chang, es hora de incomodarse. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima dosis de economía. Buenas tardes.